Pollo San Juan patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos un lunes más a este patrimonio que se hace, como siempre les digo, nuestra tradición en esta orilla que les reserva todo aquello que tiene que ver con la cultura, con la tradición, el patrimonio y con todo lo que está relacionado con el arte, la artesanía y las formas de exponerlo que tenemos en Málaga, para Málaga, por Málaga, y que hablen de nuestra historia, de nuestra ciudad, de nuestras costumbres. Así pues, hoy vamos a tener un programa en el que el arte, la escultura, la imaginería, la imaginería policromada, la pintura y todo lo que tenga que ver con este año de la misericordia en el que nos encontramos se va a trasladar a un espacio muy particular de nuestra ciudad. Pero antes de entrar en esa materia artística y museística que hoy les traemos, como siempre les digo, no se olviden que PTV de Telecom, esta casa PTV, pone a su disposición este smartphone de última generación que pueden adquirir como exclusividad para todas aquellas personas que se pongan en contacto con nosotros al 1650 y vean todas y cada una de las características y cualidades de este smartphone. Como siempre les decimos, última generación, con pantalla AMOLED, un sistema Android, cámara frontal y trasera, el Family H2, que al 1650 podrán llamar e informarse de la descripción técnica, así como de las formas de pago, puesto que ahí tiene un precio muy asequible y ya no solo se puede pagar de una vez, como solemos decir, sino que se puede hacer en cómodos plazos para llegar a todas aquellas personas que quieran adquirir este smartphone de última generación que esta casa pone a su disposición, el Family H2. Y como ponemos a su disposición siempre, pues esos microespacios, esos lugares donde nos informamos de la historia y las peculiaridades de una fecha en concreto, de un edificio, de un lugar de Málaga, de un personaje. En este caso, y para adentrarnos en el tema que hoy traemos, si la pasada semana hablábamos del Palacio Episcopal, hoy lo vamos a hacer del lugar donde se encuentra y se ubica ese palacio, además de la Santa Iglesia Catedral de Málaga, que no es otro que la Plaza del Obispo. Puntos referenciales del centro de Málaga no es otro que la Plaza del Obispo, que se ubica frente a la fachada principal de la Catedral de la Encarnación malacitana. Aunque su configuración definitiva viene marcada desde el siglo XVIII, este lugar hunde sus raíces en la época musulmana. Es una plaza que recibe su nombre por ser el lugar donde se ubica el Palacio Episcopal, donde realizaba sus apariciones el obispo desde la balconada de la fachada de este. Este espacio está configurado, pues, por el propio palacio, la fachada principal de la catedral y dos edificaciones que la van acotando en sus frentes, junto a la fuente central de la plaza del siglo XVIII, que en su momento se surtía de las aguas que discurrían a través del acueducto de San Telmo. Aún con las transformaciones de algunas de las edificaciones nombradas, esta ha guardado su carácter e idiosincrasia, siendo un lugar de referencia en el trazado del centro de Málaga. Nos hemos adentrado un poquito más en esa configuración, en esa plaza del obispo, por su nomenclatura, por su arquitectura y por su historia. Y nos sirve precisamente para adentrarnos en el tema del que hoy vamos a hablar y vamos a tratar, que no es otra cosa que el espacio expositivo dependiente
del Obispado de Málaga, como es Ars Málaga. Y para ello contamos con la presencia de Gonzalo Talecu, que es el gerente de Ars Málaga, Palacio Episcopal. Muy buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Gonzalo, lo primero que hay que decir es que se recupera un espacio expositivo en el que los malagueños hemos ido muchísimo a exposiciones, a grandes exposiciones que se han celebrado a lo largo de las décadas atrás, pero ahora concretamente el dependiente del obispado se proyecta ese espacio como propio, genuino, particular, para albergar una serie de exposiciones, como ya se está haciendo. Pero ¿cuál era la idea desde un principio, desde un comienzo, en este lugar expositivo? Pues bueno, pues a comienzos sobre todo del año 2014, del 2013, 2 años después de que el Palacio dejara de estar ya a la concesión de la Junta de Andalucía, pues el obispo de Málaga decide poner en marcha un proyecto, una semillita, de volver a abrir el Palacio al público. No es hasta el final del 2013 cuando se cierra un poco la propuesta expositiva, y es a finales de febrero del 2014 cuando se inaugura pues la exposición de arte africano y vanguardia, que fue una donación por la familia Alonso Arellano al obispado. Vemos que estamos hablando de un edificio del siglo XVIII que va emparejado a la construcción de la propia Catedral de Málaga, puesto que participan también los propios arquitectos de la catedral, que es o fue principalmente en su momento vivienda habitual del obispo de la diócesis de Málaga, y que después pues ha quedado como un edificio administrativo, expositivo, también como lugar de origen del propio obispo, pero que tiene un encanto arquitectónico, que es un referente en la ciudad y que muchas veces no conocen los malagueños, puesto que según las temporalidades y el tiempo y los diferentes sucesos que han ido acaeciendo, pues estuvo bastantes años cerrado al público. Sí, el palacio abre en los años 80 más o menos como museo diocesano, años 70 y 80, estuvo al frente de Agustín Clavijo. Después ya cuando don Ramón Busarray sale de la ciudad, pues el palacio se le cede durante 20 y tantos años, no me acuerdo de la fecha exacta, a la Junta de Andalucía. El palacio es uno de los monumentos principales de la ciudad. Todo lo que has comentado, la fachada, que está pues el primer diseño de Antonio Ramos, que es uno de los arquitectos principales de la catedral. Después el que llamamos jardín privado, que es de José Martín de Aldehuela, el mismo autor del Puente Antiguo de Ronda, como tantas obras que hizo él. Y bueno, el palacio, como tú bien has dicho antes, también es por y para el malagueño. O sea, nuestro deseo es que sea visitado pues por todo el que sea de Málaga y de fuera, pero especialmente pues los de aquí, los de Málaga. De hecho hay una entrada especial que es bastante económica y demás, en la que pues cualquiera puede entrar. Después tenemos distintas fechas en las que es gratuito y demás. Era un espacio expositivo, como tú antes bien adelantabas, en el que Agustín Clavijo lo abrió al público, ese museo diocesano que todos recordamos de antaño, anterior a la fase de la Junta de Andalucía, con esos 25 años en los que se estuvieron exponiendo diversas formas de entender el arte, muy variadas y muy distintas, no guardando quizás una línea expositiva a lo largo de esos 25 años, sino que fue muy cambiante en este sentido, pero lo conocíamos pues con exposiciones de imaginería, de arte sacro, como las que realizaba Agustín Clavijo, y veíamos que está dividido en varias plantas conforme a los ejes que forman los patios interiores, con arcadas, con subidas de escaleras, pero ya no solo estamos hablando de lo que vamos a ver expuesto, sino del continente, no del contenido en sí, sino que el continente, hablamos de un espacio de primera categoría en la ciudad de Málaga. Claro, el Palacio Episcopal, y que no, y modestia aparte, es uno de los principales, como te he dicho, monumentos de la ciudad. En la época de Agustín Clavijo, que se podía visitar el Salón del Trono, que ya no existe o demás, porque antes no había salas expositivas en toda la época del Museo Diocesano, sino que era el propio palacio, el propio continente, el que tal y como estaba, pues albergaba distintas obras y demás.
En el año 92, con el esplendor de la memoria, pues yo creo que se dio un paso grande. De hecho, toda la época de la Junta de Andalucía, que yo creo también ha sido una época dorada para el Palacio y para la cultura en el Palacio, porque además de poner en valor el continente, ha venido un contenido muy bueno y de muchísima calidad, de arte sacro o no. Y hoy en día Ars Málaga, Palacio Episcopal, lo que quiere es que se exhiba arte sacro y cualquier tipo de arte. O sea, tampoco vamos a fijar en que todo el palacio tenga que ser destinado a arte sacro. Nosotros ahora mismo tenemos pues la mitad de una planta destinada al arte sacro, ahora mismo con una exposición temporal, la planta entera también, la planta alta entera, y la idea de un futuro es dejar parte fijo de arte sacro y después hacer una exposición anual pues de arte sacro al año. Estamos viendo pues esa estructura de la que hablábamos, sobre todo la fachada principal del palacio y esa Virgen de Fernando Ortiz, esas angustias del artista local, cómo se divide en tres espacios, en tres plantas, la baja, la central, con ese balcón de apariciones donde el obispo en su momento, determinados obispos, pues realizaban esas apariciones. Se habla mucho también en la Semana Santa, en la propia Semana Santa, las apariciones de don Balbino, Santos Olivera, de los diferentes obispos en el recibimiento de las hermandades, concretamente la cofradía de los estudiantes, y cómo se ha articulado un espacio junto a la Catedral de Málaga y una de las plazas que más belleza guarda en torno a la fachada de la catedral, la propia del palacio, y la fuente también del siglo XVIII, que es otra de las joyas de la plaza, con lo cual ya no solo es lo que encontremos dentro, sino que cuando llegamos hacia el lugar nos vamos a encontrar con toda una serie de edificios arquitectónicos que marcan la ciudad de Málaga. Y en a partir de 2014 se abre de nuevo al público con esta nueva propuesta. ¿Y cuál era en definitiva el mensaje que quería dar Ars Málaga desde esta nueva apertura a los malagueños? ¿Qué quería ofrecerle a los malagueños y a los foráneos que quisieran adentrarse en este espacio? Bueno, quería y quiere pues ser un atrio de los gentiles pues de la diócesis de Málaga, en el que pues las distintas exposiciones y las distintas muestras que se vayan ofertando pues sirvan para atraer público y vea pues que la iglesia apuesta por la cultura, que estamos en una iglesia abierta, en una iglesia en la que todo y todos tienen cabida, y bueno, eso es más o menos lo que se basa. De hecho, en el Palacio hoy por hoy no hay ninguna exposición fija o permanente, eso se ha eliminado del vocabulario, y el Palacio está abierto a todas las propuestas que quieran venir, siempre y cuando pues guarden sin olvidar en el entorno y en el edificio en el que estamos, pues cualquier propuesta. Gonzalo, se comenzaron, como tú has apuntado antes, pues con una colección que fue cedida por la familia de Alberto Jiménez, sí. Como consecuencia, una colección que puede extrañar porque era de monedas, anterior, el punto anterior a la moneda africana, con lo cual resulta curioso el simple hecho ese, pero se abrían exposiciones desde el 2014, aparte de esta concesión, exposiciones donde hemos ido pudiendo ver el arte ya no solo de Málaga, sino de la provincia y de determinados aspectos de obras que muchas veces pasan desapercibidas o en el lugar de ubicación original o porque forman parte del patrimonio diocesano, pero no se exhiben habitualmente. Sí, nosotros en el año 2013, cuando se hizo una pequeña reforma de la planta baja, se expuso la colección de arte africano y vanguardia, y una vez abiertos se empezó a remodelar, pues hacer una pequeña restauración en la planta alta, pues un poquito para adaptar las salas a temperatura, humedad, y bueno, y después de tantísimos años sin haber restaurado nada en el palacio, pues hacía falta. En abril del pasado 2015, se inauguró la primera exposición propia en el Palacio Episcopal, que la titulamos Huellas, que lo que queríamos hacer más o menos pues era una pequeña apuesta de exponer el patrimonio, todo el que cabía en los 800 metros cuadrados de sala, pues de la diócesis de Málaga.
de hecho se llamaba Huellas, Arte y Iconografía de la Iglesia de Málaga, y dábamos un recorrido por los 5 siglos del cristianismo en Málaga. Pues distintas piezas principales de toda la provincia venían y se expusieron en el Palacio Episcopal hasta noviembre del 2015. Pues en Navidad quisimos hacer una apuesta, hicimos una exposición que se llamó Aleluya en Belén, pues había dioramas y belenes pues tradicionales y napolitanos, y después también pusimos una sala de barros malagueños del siglo XIX, que ya casi no se ven en ningún sitio, que tristemente esa tradición ya en Málaga está un poquito desaparecida. Siguió el tiempo y ya en febrero de este año se hizo una exposición sobre la figura del cardenal Herrera Oria, que como sabe está en proceso de canonización, y ahora pues el 1 de junio inauguramos un pequeño revulsivo que se le ha hecho al Palacio. Se ha retirado gran parte de la colección de arte africano porque bueno, queremos apostar por exponer toda la donación de la familia Alonso Arellano, pero en exposiciones temáticas. Entonces que ahora durante un tiempo estarán las paleomonedas africanas y a lo mejor pues dentro de un año tenemos fetiches o tenemos otro tipo de muestras de la propia colección. En la parte izquierda de la planta baja se ha instalado una muestra que hemos llamado Art Sacra, que va a ser una muestra en movimiento. Se van a ir cambiando cada ciertos meses pues distintas piezas de arte sacro, unas saldrán y otras pues vendrán. Y después la planta alta, que la destinamos siempre a exposiciones temporales. Ahora mismo tenemos una exposición de la Misericordia, que más adelante, pues si queréis, hablamos más. Y justo detrás pues vendrá, si Dios quiere, una exposición que está organizando la Archicofradía de Pasión, pues sobre el autor de su titular. Después veremos esa exposición de Ortega Bru. Art Sacra trata también del patrimonio ese de la diócesis desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, con lo cual hay piezas muy interesantes que no se pueden ver de otra manera o en otras circunstancias, si no es, por ejemplo, en Ars Málaga, apreciarla, ya no solo apreciarla y verla, sino verlas expositivamente, con todos los cánones en torno a lo que tiene que ser una exposición museística, donde se va a apreciar pues toda y cada una de las calidades de la pieza en sí. Claro, muchas veces pues para darle más valor aún a la pieza, pues al descontextualizarla de su ambiente, del sitio donde esté, pues y traerla al palacio y todo. Bueno, si nosotros siempre apostamos por líneas modernas, por colores muy llamativos y demás, pues para que lo que hagan es resaltar la pieza y que la pieza pues tome más valor aún si cabe que el que tiene en ese sitio de procedencia. Y después otra cosa interesante que ya había ocurrido en este propio lugar y en este mismo lugar, es que el espacio o determinados lugares de este espacio se ofrecen a entidades religiosas, en este caso como una cofradía, pero se ofrecen para exponer o para presentar determinadas piezas artísticas o determinadas piezas como referencia del mundo cultural malagueño, y se ofrece el espacio también. Sí, el espacio está abierto pues, a cualquier entidad pública y privada que quiera hacer pues una presentación de una obra, de una pieza. Se han hecho varias presentaciones de carteles de hermandades, la Trinidad pues presentó el palio. Se hacen en ocasiones más contadas, pero también pues, se hacen algún aniversario que tenga una empresa o una entidad, se hacen en el patio. Pues el Ars Málaga está abierto al Málaga y al mundo, vamos, al que quiera hacer cualquier cosa allí. Y después, paralelamente a este lugar expositivo como es Ars Málaga, también dependiente del propio Ars Málaga, encontramos esas visitas que ya hemos mencionado en este programa y en las cuales hemos realizado, como son la visita a la catedral y concretamente a esa techumbre, a esas bóvedas, a esas descubiertas bóvedas de la Catedral de Málaga, donde se puede realizar pues ese viaje a otro tiempo y un viaje en altura muy particular. Sí, nosotros, el Obispado de Málaga apostó, pues como por suerte o por desgracia tenemos la catedral inacabada, pues podíamos hacer que la techumbre o las bóvedas de la catedral pues fueran visitables. Con diferencia a otras ciudades, normalmente las que enseñan las cubiertas o bóvedas, pues aprovechan el sitio que deja el tejado a dos aguas, y nosotros al no tener tejado a dos aguas, pues se visita toda la cubierta entera. De hecho, nuestro lema en Málaga, como nunca la habías visto,
pues porque son unas vistas muy originales e impresionantes, vamos. Ahora se han cumplido precisamente un año desde esa apertura y desde esa visita, y nosotros estuvimos enseñando de nuevo esa cubierta, y también se cumple un año de una manera museística al aire libre de enseñar un patrimonio de Málaga. Muchas veces nos preguntan y piensan, ¿dónde puedo acudir? Primero, evidentemente, al Palacio del Obispo, al Palacio Episcopal y a las Málagas, pero allí te van a informar ya no solo del contenido de las propias exposiciones, sino de esas visitas a la catedral. Sí, en el Palacio Episcopal es el único sitio ahora mismo de venta de entradas de las bóvedas de la catedral y del palacio. Ahora ya a partir del 1 de julio sí se van a poner de venta las entradas también en internet, tanto del palacio como de las bóvedas de la catedral. Hay unos horarios también de visita. Hablábamos en esa visita que aproximadamente es de una visita de 1 hora, Sí, 1 hora. Con grupos reducidos por el lugar y por la propia capacidad de la pasarela, y cualquier persona que quiera, incluso también puede visitar vuestra página web, donde informarse del horario de entradas y salidas, de las visitas, de las propias exposiciones y de las exposiciones también que hay, ya no permanentes, pero sí en movimiento. En movimiento, sí, en nuestra página web, que es arsmálaga.es, pues están los horarios tanto del Palacio Episcopal, que abre pues de martes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche, ahora en horario de verano, y las bóvedas de la catedral, que tiene unas 6 subidas al día, ahora 11, 12 y 1 de la tarde, 8 de la mañana, o 6, 7 y 8 de la tarde, y los jueves, viernes y sábado una visita nocturna a las 9 de la noche. Sí es bueno que consulten la web porque los horarios van cambiando dependiendo de la hora, para que pues, el que quiera ver el atardecer pueda ver el atardecer y el que quiera verla de día pues la vea de día. Sí, y también hay una cosa evidente, pero no común en cuestiones museísticas, y es que la visita puede ir al traste, como se dice habitualmente, puesto que las condiciones climatológicas en alguna que otra ocasión ha impedido esa visita, con lo cual hay una información o pasarla a una hora siguiente o a otro día, porque meteorológicamente tiene mucho que ver esas visitas por los fuertes vientos, las lluvias, pero se abrieron en mayo, Sí. Y llegan hasta... Se abrieron el 12 de mayo del 2015 y están abiertas todo el año. En los meses de verano pues hay alguna visita que otra, pero bueno, vivimos en una gran ciudad que la verdad que hay muy poquitos días de lluvia o de viento fuerte, y están durante todo el año. Lo único que cambia es el horario. Sí es verdad que por problemas meteorológicos sí hemos tenido que anular alguna que otra visita, pues o bien por lluvia o bien porque haya muchísimo viento y bueno, corra peligro. Nosotros tenemos unas medidas muy estrictas de seguridad y en las que tenemos que adaptarnos un poco al tiempo. Aunque ahora pasaremos a hablar concretamente de esa exposición de la misericordia y del año de la misericordia, en este tiempo de apertura de Ars Málaga, de las exposiciones, ¿qué es lo que más se ha reflejado? Es decir, primeramente, la cantidad de gente que ha visitado. No es un espacio baldío en cuanto a entrada y salida de personas, sino que ha recibido muchísimas visitas, con lo cual la apuesta está más que justificada. Pero a lo largo de este tiempo, ¿qué ha visto Ars Málaga en los visitantes que han pasado? Primero por el número de visitantes y después que le han demostrado de que se puede hacer un lugar expositivo en el Obispado de Málaga en este caso, pero que os han transmitido a través de las exposiciones. Sí, bueno, en primer lugar, pues más o menos llevamos 31 meses, vamos, un poquito, 29 meses de apertura me parece, y hemos tenido unos 250, 260.000 visitantes en este tiempo, en estos meses. Y bueno, pues hay gente que sale, la mayoría de la gente, gracias a Dios, sale muy contenta. También es verdad que nosotros tenemos la suerte, como bien has dicho, de la situación, porque yo creo que puede ser pues el espacio de arte, por reunirlos también a todos, mejor situado de la ciudad, y además es una fachada muy imponente y que llama mucho la atención, pero también que cuando entras por la puerta y ves la fachada sabes a dónde entra. Entonces el que entra es porque quiere, que eso siempre es bueno. Y entonces, como entra el que quiere, dentro de lo que se lleva normalmente son sorpresas, porque la gente también
va a un espacio que depende pues de la iglesia y ya se imagina que va a haber cosas que dentro va a haber. Nosotros nuestra apuesta es muy moderna en todos los sentidos, entonces pues la gente sale muy contenta, muy contenta. Pues nosotros vamos a salir un poquito de ese espacio, aunque después nos adentraremos, para adentrarnos en otro de los espacios habituales y necesarios para nosotros, como es la publicidad, pero volvemos con mucho más Art Málaga. Vuelve el Teatro Clásico a Málaga a cargo de la compañía Pata Teatro. En el patio del Instituto Vicente Espinel Gaona, del 1 al 30 de julio a las 10 de la noche. Disfruta de una velada inolvidable en un escenario mágico. Mucho ruido y pocas nueces, de William Shakespeare. Reserva ya tu entrada. Terral 2016. John Grant, Carmiño, Jean-Luc Ponty, flamenco de la mano de Dorantes y García Fons, Argentina, Esperanza Fernández y muchos más. 21 actuaciones en múltiples escenarios. Más información en taquilla 902 360 295 y teatrocervantes.es. La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Jávegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Huelin, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Bonisilla, especialistas en suministros para la hostelería. Contamos con una exposición de 3.000 metros cuadrados con gran variedad de artículos: maquinaria, mobiliario, menaje, higiénicos, cristalerías, vajillas, cuberterías, cuchillería, limpieza y menaje de un solo uso. Alquiler de menaje y mobiliario para sus celebraciones. Bonisilla, mayor variedad, mayor surtido y mejores precios. Bonisilla, proveedor de hostelería líder en la provincia de Málaga. Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Malagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Y volvemos, como siempre prometemos también, por otro lado. Recuerden que en este programa, además de anunciarles una fecha, un personaje histórico, un evento, un momento en concreto de la historia de Málaga o de ese personaje, también nos adentramos en el vocabulario autóctono, en el vocabulario particular y especial que se tiene en Málaga, con una cantidad de palabras y cuestiones que tienen que ver pues con nuestra forma de vida, con nuestro diario andar por esta ciudad. Así pues, hoy nos vamos a adentrar en la palabra boleón y van a ver lo que significa ese boleón. Málaga, al decir boleón, no nos estamos refiriendo a una gran bola de grandes dimensiones llamándola de una peculiar manera, sino que hacemos alusión a una suerte deportiva asociada al fútbol, pues si decimos boleón,
estamos refiriéndonos a un pelotazo grande, esto es, a darle a la pelota un fuerte golpe que tome velocidad y por otro lado puede hacer daño al impactar en el cuerpo. Así pues, cuando los niños en Málaga han jugado al fútbol, se escucha mucho aquello de no valen boleones. Es que si no han escuchado esa frase jugando de niños en el patio, en el colegio o en cualquier lugar, es que no han pasado por esta tierra ni han jugado con esos niños que daban esos fuertes boleones y que más de uno se llevaba ese moratón a la casa. Seguimos con el espacio expositivo de Art Málaga. Estamos con el gerente de este espacio de Art Málaga, Palacio Episcopal, Gonzalo Otalecu. Hemos hablado de la propuesta de este museo en el centro de la capital, como arteria desde donde se abre toda la ciudad de Málaga, desde la Plaza del Obispo, con la catedral junto a ella. Y Gonzalo, se plantea, como bien habías antes anunciado en ese preámbulo, se plantea una exposición concretamente con el título de Misericordia, puesto que se abre un año jubilar por parte del Papa Francisco, año jubilar de la Misericordia, lo anunció en el 2015, se abre desde el 2015 al 2016 hasta noviembre del 2016, y este espacio quiere agregarse a ese año con una exposición particular. Sí, nosotros hemos querido que, bueno, el Obispado de Málaga, pues hacer una exposición conmemorativa pues del año que vive la Iglesia mundial, que ha convocado el Papa Francisco. Entonces la muestra es la bula del Papa Francisco, Misericordiae Vultus, pero de una manera plástica y didáctica, para que el que vaya al Palacio Episcopal pues no tenga necesidad, aunque sería bueno que se la leyera, no tenga necesidad de leer la bula del Papa, sino que la entienda pues plásticamente. Y para ello se proyecta esta exposición, como decía, se plantea en el mayor espacio del propio edificio y se presenta unas semanas atrás, y vamos a ver pues cómo tenía lugar en esa presentación pues la introducción que realizaba el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, de la misma exposición del año jubilar en el que la diócesis de Málaga pues se adscribe al propio año, ya no solo con la apertura de la puerta jubilar de la Catedral de la Encarnación, sino con dos o tres cuestiones como esta, evidentemente exposición de la Misericordia, pero también con dos o tres actividades que evidencien el propio año. Así pues, vayamos a conocer esa apertura de la exposición de Misericordia en el Palacio Episcopal Art Málaga. En el título de Misericordia queremos mostrar de una manera plástica el sentido de este año jubilar a través del contenido y de los conceptos fundamentales de la bula Misericordiae Vultus del Papa Francisco. El objetivo principal es presentar el documento papal a través del recorrido expositivo, que después verán, de una manera visual, para animar a su lectura, la del documento, y también para invitar a la celebración y vivencia de este jubileo. El Papa desea que pueda llegar a todos, creyentes y lejanos, el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios, que ya está presente en medio de nosotros. Deseamos que a través del aroma de la belleza artística, los visitantes de esta exposición puedan disfrutar de algunos contenidos espirituales, no todos, naturalmente, de la misericordia divina, pero que les ayude a conectar con este jubileo precioso que el Papa nos ha regalado. La muestra comienza recordando el anuncio del Jubileo de la Misericordia, un 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, y en el 50º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Contemplamos el misterio de la Santísima Trinidad, fuente de todo, del amor y de la creación, y descubrimos el amor misericordioso de Dios para con la humanidad, apreciando la encarnación de Jesucristo en el seno de María Virgen, de la Madre,
al llegar la plenitud de los tiempos. Verán esa escrita en la pared. La segunda unidad temática está centrada en Cristo. El Papa nos recuerda en su bula: la misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. Este amor se ha hecho tangible en la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor que dona gratuitamente, más aún que se dona. El eje de esta sección es la revelación bíblica. El Antiguo Testamento está representado fundamentalmente por salmos y el Nuevo Testamento con las parábolas de la misericordia. En Jesús, en su persona, en sus gestos, en su vida, todo habla de misericordia. El amor compasivo y la misericordia mueven su vida. Su pasión y muerte en la cruz cobran sentido a la luz de la misericordia. En este horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte consciente del gran misterio de amor que se habría de cumplir en la cruz. De este misterio, la Semana Santa de Málaga da buen testimonio. Terminamos nuestra exposición mostrando dos claves fundamentales de la bula papal: la Eucaristía como memorial y presencia de Cristo entre nosotros, memorial de su pasión, muerte y resurrección y su presencia actual, y en segundo lugar, la práctica de las obras de misericordia. Todo esto también nos anima a nosotros a vivir el año de la misericordia desde esta doble perspectiva, participando en la Eucaristía como memorial de la obra de Cristo y viviendo, haciendo las prácticas o los gestos de misericordia. Deseamos que a través de esta exposición puedan los visitantes adentrarse mejor en el misterio de amor y de misericordia reveladas en el rostro de Cristo. El Papa definió a Jesucristo como el rostro de la misericordia de Dios. Que el ejemplo de los testigos del amor, la última imagen que veremos, y el ejemplo de María como Madre de la Misericordia nos ayude a hacer vida este año jubilar. Y esperamos que esta exposición nos ayude también a todos a conectar más fácilmente con todo este significado espiritual. Si al ser un grupo no sucederá tanto, pero sí cuando vuelvan a contemplar las imágenes, la misma imagen les incita, les anima a rezar, háganlo. Delante de una Virgen, delante de un Cristo, delante de un momento, un rostro de misericordia.
escuchábamos y veíamos cómo se realizaba una visita a este espacio expositivo. Hablábamos con Gonzalo Talegu, el espacio expositivo que se abría a la Misericordia, y decíamos que era el año jubilar proclamado por el Papa Francisco, donde la exposición concreta de la Misericordia estará abierta desde las pasadas semanas de su inauguración hasta precisamente el final del año jubilar de la Misericordia, que se produce en noviembre de este mismo año, ¿no? Sí, la exposición estará abierta, se inauguró el día 1 de junio, hace nada, y estará abierta pues hasta el 20 de noviembre de este año. Gonzalo, ¿qué se ha intentado transmitir desde que uno comienza la vía expositiva hasta que termina? ¿Qué se le ha intentado señalar al espectador con la exposición de obras de arte en torno a la Misericordia? Bueno, el resumen, si podemos en una frase, que es muy complicado concentrar toda la exposición, lo que queremos decir es que Cristo es el rostro de la misericordia del Padre. Eso desde que entramos en la primera sala hasta que salimos a la última con los testigos del amor de Dios, pues es lo que se quiere, el resumen máximo que se le puede hacer a la exposición. Hemos visto, o vamos a ver, o todo aquel que nos esté viendo y escuchando y se acerque al Palacio Episcopal, verá que la exposición comienza con obras de Niño de Guevara y concluye con obras de Niño de Guevara, y entre una obra y otra obra puede ver, además de pintura, escultura, piezas ornamentales, que ya no solo se van a adentrar en ese año de la Misericordia y en esa lectura y ese diálogo expositivo, sino que van a encontrar, como hemos venido hablando desde la primera parte, van a encontrar toda una serie de piezas pertenecientes a la diócesis de Málaga, que en muchos casos no los han visto nunca, en otros han estado expuestas en otros lugares o han recibido cultos en determinadas iglesias de Málaga y la provincia, pero que ahora confluyen todas en esta exposición. Sí, claro, pues como bien has dicho, la exposición empieza con el tondo de la Trinidad, que viene de San Julián, de la agrupación de cofradías, que está a 8 metros de altura y que ahora mismo lo puedes ver pues a un palmo de los ojos. Entonces, pues es fantástico. En esa primera sala, que se llama La Plenitud de los Tiempos, pues hay grandes obras. Hay una Virgen de Belén, que viene de las Descalzas de Antequera, que es de Pedro Duque Cornejo. Está la Inmaculada que hizo Pedro de Mena, que está depositada en el Cister, en la abadía del Cister. Pues pasamos a la siguiente sala, y también de las Descalzas de Antequera pues hay un magnífico cuadro que es anónimo, pero es una atribución a Moedano, que es un buen pastor, que es la primera vez que sale, que ya lo tienen allí en el refectorio del convento. Y hay pues el Cristo de las Lágrimas de la Divina Pastora en el siguiente espacio, un Nazareno del Carmen, un cuadro magnífico de Diego de la Cerda, que es de la Catedral de Málaga, pero que está también altísimo y que podemos disfrutar de verlo muy cerca. Una de las obras principales, no por su antigüedad, pero sí por su categoría, y que es de aquí de Málaga, que es el Cristo de la Misericordia, que es de José María Ruiz Montes, que se bendijo si no me equivoco, en junio del 2015 más o menos, y que está en la parroquia de San Miguel, en Málaga, pero bueno, que ahora hemos querido también museográficamente ponerlo de una manera pues muy, muy original, y nos adentramos en una cámara negra, aunque es azul, pero bueno, es una cámara negra, en lo que principalmente, está hecha para que solo brille el Cristo, ¿no? Y después pues hay muchas piezas de orfebrería en el siguiente espacio, y ya por último pues está, que como es la pieza pues más, sobre todo más especial para nosotros, porque es la más difícil de que pueda volver a salir de allí, que es el cuadro de las ánimas de Santiago, que aprovechando pues que la parroquia está de obras, pues lo hemos podido quitar. Como bien sabe, es pues uno de los cuadros, una de las grandes devociones de la ciudad de Málaga. Decía el Papa Francisco en la apertura de este año jubilar que pretendía, o se pretendía con esa apertura y con esa institución del Año de la Misericordia, crear islas de misericordia dentro de un mar de incomprensión, y esta exposición lo que crea son islas de misericordia en los rostros,
en las tallas, en las pinturas, en las imágenes, dentro del mar de Málaga expositivo, donde nos encontramos con muchísimas, y gracias a Dios, muchas muestras de arte a lo largo de todo el recorrido museístico de Málaga, pero en esta encontramos esa isla de la Misericordia, ¿no? Sí, bueno, como la diócesis de Málaga está haciendo pues muchos gestos, muchas muestras por este año conmemorativo. Está el gesto pues Calor y Café, que ya uno que lo conoce ya toda Málaga, y también pues este pequeño gesto que es que la gente pues pueda encontrar la misericordia de Dios pues visitando el Palacio Episcopal de Málaga y visitando pues cualquiera de las obras que allí se exhiben. Y es importante que apuntabas tú anteriormente que dentro de esa exposición no nos vamos a encontrar con un decanato o con una reclamación institucional de la Iglesia, sino que nos vamos a encontrar con todo un espacio expositivo, museográfico, museológico, donde las piezas se van a mostrar como lo que son obras de arte, más allá, e incluso después también comprenderemos el mensaje iconográfico y el mensaje de misericordia que transmiten, pero vamos a entrar en un museo donde vamos a ver obras de arte más allá de la ideología o del propio pensamiento, evidentemente, de la exposición. Claro, mucho más allá. Antes hablábamos de que Ars Málaga quiere ser un atrio de los gentiles de la diócesis de Málaga, pero por eso mismo allá a nadie se le pone una pistola y se le dicen para nada. Es una exposición con líneas muy modernas en las que vienen muchísima gente de fuera que pues muchos también pues no son creyentes y porque además lo manifiestan a los guías de la exposición o demás y salen encantados pues porque es una exposición que pues muestra obras de arte de la diócesis de Málaga y de órdenes, conventos y demás y que no tiene nada que ver. Si tú no quieres leer un vinilo o algo, pues no lo lees y ya está. ¿Cuál es de las obras expuestas y según tu parecer particular y el de aquellos que hayas podido escuchar, cuál es de las obras que más valor está cogiendo dentro de esta exposición o aquellas que más referencian los que ven la propia exposición? Bueno, mi forma de entender, muchísimas de las obras expuestas son de un valor incalculable, son algunas pues piezas muy especiales y demás, pero para el gran público que está yendo, para todo, porque gracias a Dios estamos teniendo muchos visitantes, salen enloquecidos con el Cristo de la Misericordia de José María Ruiz Montes. Nosotros le dedicamos una sala, un espacio solo a él, porque queríamos que fuera la pieza principal, ¿no? Como verdadero rostro de la misericordia, pero no hacíamos una idea de lo que cómo la gente iba a reaccionar y cómo iban a salir del palacio. Estamos hablando, para todos aquellos que no lo conozcan y a los cuales pues les solicitamos encarecidamente que se acerquen ya no solo a ese crucificado, sino a la exposición en sí, pero un crucificado del malagueño Ruiz Montes, que ha recibido determinadas nominaciones en cuanto a premios de arte sacro, de escultura, se refiere, que se denominaba de la Misericordia precisamente por el año en el que nos encontramos, y que es una de esas piezas que refleja una calidad artística por encima incluso ya del propio personaje, porque es una pieza que, viéndola en el espacio en el que la habéis situado, escapa a, permítanseme la forma de decirlo o de expresarlo, que lo voy a decir, escapa a un chaval que es escultor imaginero, a un joven escultor imaginero, donde la gente, después de visionar el crucificado, quizás no se haga la idea que es un malagueño joven, actual, que ha creado una pieza de arte que quizás, y sin el quizás, llegue a acaparar las décadas y los siglos posteriores a nuestra existencia y se convierta en un referente escultórico, que ya lo es, aunque no se puede decir referencia cuando tiene tan pocos años, la trayectoria del imaginero es tan corta, pero se está proclamando como una pieza fundamental. Claro, yo no soy historiador del arte, que soy gestor cultural, entonces tampoco tengo una opinión muy basada, pero bajo mi humilde opinión, José María va a ser de los grandes escultores del siglo XXI, ya tiene una fama en toda España y ya fuera también de nuestras fronteras muy grande, y tiene tan solo 33 años. Es que yo creo que la proyección que tiene de futuro se sale a los ojos y al alcance de todos nosotros. Gonzalo, para ir concluyendo,
¿Con qué se queda el gerente de Ars Málaga de todo este periplo, de todas estas exposiciones y de la vida que le ha llevado a ser el gerente de este espacio? ¿Con qué se queda hasta el momento de lo que ha ido viendo, pasando y surgiendo desde la creación? Pues yo, la verdad que si me tengo que quedar con algo, es con la cara de los visitantes cuando salen del palacio. Nosotros, nuestra vocación desde el principio ha sido pues ser de Málaga y trabajar por Málaga. Y cuando tu gente o la gente de tu ciudad sale con esas caras y te dan la enhorabuena, aunque no te conozcan, o te dicen ánimo y a seguir, que hay que luchar y demás, pues yo me quedo con eso. Me quedo con la gente de Málaga que visita el Palacio Episcopal y que sale contenta. ¿Y con alguna anécdota o curiosidad que haya surgido en este tiempo? Bueno, anécdota la verdad es que nos ha pasado de todo, y más que montando exposiciones, las anécdotas pueden contarse por miles, tanto que estamos para inaugurar una exposición y casi que van los medios de comunicación por una puerta y una empresa de vinilo saliendo por otra, o que una pieza no llega, una pieza se retrasa o el montaje es más complicado, pero bueno, anécdotas hay miles y ahora ya son todas buenas, en el momento no tanto, pero ahora mismo sí. Y finalmente, ¿cómo ves tú el futuro de Ars Málaga, proyectándose hacia el futuro? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo lo veo más o menos que en este camino que estamos empezando, porque son 2 años y medio y estamos empezando, pues prácticamente igual, que siga avanzando. Nosotros sí queremos dar pequeños pasitos, no queremos dar grandes zancadas, y bueno, pues soñamos con algún día pues ser un referente cultural, ¿no? Eso es nuestro sueño y ojalá lo consigamos. Pues ojalá y sea así. Gonzalo, agradecemos tu presencia como en representación de Ars Málaga, como gerente de este espacio. Te convocaremos seguramente para otras exposiciones, para adelantarles a nuestro público y a nuestros televidentes pues todo aquello que tenga que ver con ese espacio dentro de todas aquellas exposiciones que se celebran en Málaga. Te damos las gracias por estar este rato con nosotros y abrirnos las puertas del Palacio Episcopal. Gracias a vosotros de todo corazón, y cada vez que queráis pues aquí estaremos. Pues nosotros, cada vez que queramos, pues son los lunes, en este patrimonio y tradiciones, que como siempre les digo, en todo aquello que se presenta, pues que vengan a esta orilla de Málaga, que se convierte y tiene una variedad tremenda. En este caso hemos abierto ese año de la misericordia, la puerta de la Encarnación, que ha sido abierto como año jubilar de la misericordia, y ese templo, además de otros de la diócesis, pues son los referentes en cuanto al año. También se han abierto diferentes proyectos en la diócesis, y uno de ellos no era otro que el de exponer y mostrar la misericordia de Dios a través de esta exposición de obras de arte, pintura, escultura, arte sacro en general, y ese crucificado que es uno de los más aclamados en cuanto a formar parte de esta exposición. Nosotros les convocamos hasta el próximo lunes, y les convocamos también a asistir y a ver y a permanecer insólitos ante la mirada de Dios, en este caso de la misericordia. Que tengan una feliz semana, y el próximo lunes estaremos aquí en un nuevo Patrimonio y Tradiciones. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. Pollo San Juan patrocina este programa.